Hay crímenes que quedan grabados en la historia por su violencia, otros por el misterio que los envuelve, pero hay uno solo, que desafió a las autoridades, humilló al FBI y hasta el día de hoy sigue sin resolverse. Un hombre sin nombre verdadero, sin pasado, sin rastro alguno, subió a un avión con una maleta y lo que hizo después lo convirtió en leyenda. No mató a nadie, no disparó un arma y aún así logró lo imposible. En pleno vuelo secuestró un Boeing 727, cobró un rescate de $200,000 y saltó en paracaídas para desaparecer sin dejar huellas, como si se lo hubiese tragado la tierra. Durante décadas lo buscaron, lo estudiaron, lo persiguieron en cada pista, cada rumor, cada sospecha, pero nadie, absolutamente nadie, pudo atraparlo. Su nombre quedó grabado en la historia como D.B. Cooper. ¿Quién era realmente? ¿Cómo logró escapar? ¿Sigue vivo? ¿Y por qué después de más de 50 años el FBI sigue sin respuestas? Prepárate para adentrarte en uno de los enigmas más desconcertantes del siglo XX. Una historia real, llena de datos, teorías y preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Quédate hasta el final, porque cada minuto de esta historia es una pista más en un rompecabezas imposible. 24 de noviembre de 1971. El Día de Acción de Gracias se acercaba. Los aeropuertos estaban llenos de personas viajando para reunirse con sus familias. Pero para un hombre, ese día tenía un propósito completamente distinto. Vestía un traje oscuro, impecablemente planchado. Camisa blanca, una corbata negra sostenida por un pequeño pasador con forma de perla, y unas gafas de sol que nunca se quitó. Llevaba consigo un maletín, y su rostro no mostraba ni una pizca de nerviosismo. Llegó al mostrador de Northwest Orient Airlines en Portland, Oregon. Compró un billete solo de ida, con destino a Seattle, estado de Washington. Pagó en efectivo, $20, y usó el nombre de Dan Cooper. Subió a bordo del vuelo 305, un Boeing 727 con capacidad para 94 pasajeros. Pero ese día, apenas 36 personas viajaban en él. Tomó asiento en la parte trasera del avión, 18C, junto a la ventanilla. Una azafata se le acercó para ofrecerle café, y él, con total serenidad, le entregó un papel doblado. Ella lo guardó en su bolsillo, pensando que era otro pasajero más intentando flirtear. Pero entonces él se inclinó y le dijo en voz baja: «Señorita, debería leer eso. Tengo una bomba». La azafata, impactada, abrió el papel. Y efectivamente, decía que llevaba una bomba, y que deseaba que ella se sentara a su lado para escuchar sus instrucciones. El hombre habló en voz baja, con calma. Abrió el maletín unos centímetros y le mostró varios cilindros rojos, cables, una batería. Parecía totalmente real. Le dijo que quería $200,000 en billetes de 20, 2 paracaídas principales y 2 de reserva, y que el dinero debía estar listo cuando el avión aterrizara en Seattle. También advirtió que no debía alertarse a los pasajeros y que no intentaran ningún tipo de trampa. La tripulación informó a la torre de control y rápidamente el FBI se movilizó. Su prioridad era salvar vidas. Por eso aceptaron todas sus demandas. Durante el trayecto hacia Seattle, Cooper pidió que se mantuviera una velocidad constante, baja, y que el avión volara a no más de 10,000 pies de altura. Mientras tanto, bebía bourbon con soda y fumaba cigarrillos Raleigh uno tras otro, de forma tranquila, como si lo tuviera todo perfectamente calculado. Al aterrizar en Seattle, el avión fue rodeado discretamente por agentes del FBI y autoridades locales, pero cumplieron con lo acordado. Entregaron el dinero, los 4 paracaídas, y los pasajeros fueron liberados sin saber nunca lo que había estado ocurriendo. Solo quedaron a bordo el secuestrador, el piloto, el copiloto, una azafata y el ingeniero de vuelo. Cooper entonces les dio nuevas instrucciones. Debían despegar rumbo a Ciudad de México, pero debían hacerlo volando a baja altitud, tren de aterrizaje abajo, con las compuertas traseras habilitadas para abrirse en pleno vuelo. Quería repostar en Reno, Nevada, pero con la menor demora posible. Los pilotos, obedeciendo al pie de la letra, despegaron. Mientras la noche caía y una tormenta comenzaba a formarse sobre el noroeste del país, en algún punto entre Seattle y Reno, sobrevolando el suroeste del estado de Washington, Cooper abrió la escalerilla trasera del Boeing 727, se ató el paracaídas, se sujetó el dinero en una mochila y saltó al vacío, en medio de una lluvia intensa, oscuridad absoluta y un terreno forestal completamente inhóspito. El avión aterrizó en Reno con la compuerta trasera abierta.
pero sin Cooper a bordo. Había desaparecido en el aire, como si se lo hubiese tragado la noche. Durante semanas, el FBI desplegó operativos de búsqueda por toda la región donde se sospechaba que había caído. Helicópteros, perros, soldados, montañistas, todos intentando hallar alguna pista, pero no encontraron absolutamente nada. Ni el paracaídas, ni la mochila, ni el dinero, ni siquiera una huella. El caso se convirtió en una obsesión para las autoridades. Fue bautizado como NORHAC, la investigación del secuestro del vuelo de Northwest Orient Airlines. Miles de personas fueron interrogadas, cientos de pistas fueron seguidas, pero todas terminaban en un callejón sin salida. El nombre Dan Cooper no era real, y curiosamente coincidía con el de un personaje de cómic europeo, un piloto militar canadiense que vivía aventuras en paracaídas. ¿Una simple coincidencia o un guiño calculado? En 1980, 9 años después, un niño llamado Brian Ingram encontró en la orilla del río Columbia, en el estado de Washington, 3 fajos de billetes parcialmente enterrados en la arena. El dinero, deteriorado, fue entregado al FBI y coincidía con los números de serie exactos del dinero que Cooper había recibido. Esto desató nuevas teorías. ¿Cooper había muerto al aterrizar? ¿Enterró el dinero y nunca regresó? ¿O dejó ese rastro de forma intencional para alimentar la leyenda? A lo largo de los años, decenas de sospechosos fueron señalados, desde exmilitares hasta criminales comunes. Uno de los más notorios fue Richard McCoy, quien secuestró un avión de forma similar en 1972, pero fue arrestado, escapó de prisión y murió en un tiroteo con el FBI. También hubo teorías sobre Kenneth Christiansen, un antiguo paracaidista y empleado de la aerolínea. Su apariencia, su conocimiento del Boeing 727 y su repentina riqueza lo convirtieron en un candidato plausible, pero nunca se encontró evidencia concluyente. Incluso se llegó a hablar de teorías conspirativas. Algunos aseguraban que Cooper trabajaba para el gobierno. Otros decían que el FBI sí sabía quién era, pero lo encubrieron. Ciertos documentos del caso aparecieron años después con partes censuradas, lo que solo echó más leña al fuego. En 2016, después de 45 años de investigación, el FBI decidió cerrar el caso sin resolverlo. Un expediente de miles de páginas y ninguna respuesta definitiva. Hoy, más de 5 décadas después, D.B. Cooper sigue siendo uno de los misterios criminales más fascinantes de la historia moderna. ¿Fue un maestro del engaño? ¿Un veterano que quiso dar un último golpe? ¿O simplemente alguien que tuvo suerte y desapareció sin mirar atrás? Tal vez murió esa noche en los bosques del noroeste. O tal vez siguió con su vida en otro lugar, viendo cómo el mundo intentaba descifrar su secreto sin éxito. Tú decides. Déjame en los comentarios tu teoría. ¿Crees que Cooper sobrevivió? ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Fue un criminal o un mito creado por su propia leyenda? Suscríbete si quieres más historias como esta, porque las sombras siempre susurran algo nuevo.